Ahora podemos cambiar el ángulo de vista de una imagen utilizando Qwen Image Edit 2509 y un fantástico LoRa. Se trata de un LoRa que nos permite mover la cámara en múltiples ángulos. Podemos utilizarlo en Config y también en Force Neo. Vamos a verlo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Puedes probar de manera gratuita Camera Angle Control en el enlace de Hugging Face que os dejo en la descripción. Para utilizarlo de forma ilimitada en local, podemos usar Config siguiendo las instrucciones del vídeo que veis en la parte superior. También podéis usarlo en el interface de Force Web UI. Os dejo un enlace en la parte superior con las instrucciones de descarga de todos los modelos. Comenzaremos descargando el LoRa para Qwen Image Edit 2509 desde el enlace que os dejo en la descripción de este vídeo. Debemos descargar el fichero SafeTensors con este nombre en chino. Una vez descargado, lo moveremos a la carpeta Models LoRa's si lo vamos a usar en Config o en la ruta Models LoRa si lo vamos a usar en Force Neo. Como el LoRa tiene un nombre chino, os recomiendo que lo renombréis. Yo, por ejemplo, lo he llamado Qwen Edit 2509 Multiple Angles.SafeTensors, como podéis ver en pantalla. En Config utilizaremos el workflow que tenéis en el vídeo de referencia. Debéis seleccionar los modelos que se adapten a la memoria gráfica disponible de vuestra GPU. En el nodo Power LoRa Loader seleccionaremos el LoRa de aceleración de 4 o de 8 pasos. Obtendréis más calidad con el de 8 pasos. A continuación seleccionaremos el LoRa que acabamos de descargar y nos aseguramos que la potencia esté ajustada a 1. Activaremos el nodo de lectura de imagen número 2, ya que el primero está dedicado a InPaint. Dejaremos únicamente activado la imagen número 2. Cargamos la imagen que queremos modificar en el nodo de lectura de la imagen 2. Ajustamos la resolución con el tamaño de la imagen o con cualquier tamaño que mantenga las mismas proporciones. En el prompt introduciremos, preferentemente en chino, las indicaciones del movimiento de cámara. En la descripción os dejaré ejemplos en inglés y en chino de los movimientos de cámara más habituales. Ajustamos el número de pasos dependiendo del LoRa seleccionado y pulsamos el botón RAM. Para este ejemplo hemos escrito en el prompt gira la cámara para obtener una vista desde arriba, pero está escrito en chino, aunque ya os digo que también podéis utilizar el inglés. Y aquí podéis ver el resultado. Vamos a probar otro prompt con otra imagen. En este caso vamos a rotar la cámara hacia la izquierda. Debemos ajustar de nuevo la resolución y pulsar RAM. Y aquí podéis ver el sorprendente resultado. En Force Web UI seleccionaremos Qwen, seleccionamos los modelos y también Automatic FP16. Seleccionamos la pestaña de imagen a imagen, leemos una imagen, ajustamos la resolución, ajustamos Denoising Strength al máximo, ajustamos el número de pasos, en este caso a 5 porque voy a usar el LoRa de aceleración de 4 pasos. Desde la pestaña LoRa añado el LoRa de aceleración de 4 pasos y el LoRa de múltiples ángulos. Añadimos el prompt para mover la cámara, en este caso gira la cámara 45 grados a la derecha. Pulsamos el botón Generate y esperamos. Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, puedes hacerlo desde el enlace que puedes ver en pantalla. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y este es el resultado. Se pueden combinar varios de estos prompts. En este caso hemos puesto vista desde arriba y vista cercana. Y este es el resultado. Podemos conseguir editar la imagen desde distintos ángulos, rotar la cámara hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, vista cercana, vista superior, vista inferior, gran angular y combinaciones de todas estas.
Sin duda, esta es ahora una herramienta imprescindible. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.